Bien, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora están viendo esta cápsula finalmente sobre la teoría de la biodiversidad en ecología. Este es el curso Historia de la Biología. Hoy día les voy a comentar entonces eh, algo muy interesante que es justamente cómo se genera conocimiento en el ámbito ecológico, específicamente en el ámbito de la ecología comunitaria y la biodiversidad. Les voy a presentar entonces el PowerPoint que va a ir guiando esta cápsula sobre la biodiversidad. Y finalmente nos hacemos la primera pregunta de si es una creación o una búsqueda. Las teorías, como hemos visto a través del curso, son más bien creadas por los científicos. Por lo tanto, esta pregunta se contesta más bien con lo que está entre paréntesis, pero no es que sean ilusiones de los científicos, en este caso de los ecólogos, sino que son ideas para explicar la naturaleza. Y en ese sentido también tiene algo de búsqueda, en términos de la búsqueda de los patrones eh, que, uno, que uno ve en la naturaleza, ¿ya? Y aquí tenemos algunos de los grandes investigadores científicos que han dado cuerpo a esta teoría y que estoy seguro que ustedes no conocen a ninguno, porque en general poco o nada se divulga quiénes son los que hacen las teorías y quiénes son los que generan el conocimiento científico, excepto solo algunos grandes próceres, como en este caso en biología Darwin, Mendel, Pasteur y otros pocos, ¿ya? Pero si alguien sabe, ahí puede poner un tic a los pocos que conoce. De hecho, en algún momento nuestro currículum incorporó la revisión de algunos de los ecólogos importantes, pero eso solamente duró un ratito porque en el nuevo currículum en general no está explicitado. Pero sí, en el nuevo currículum está explicitado el tema, la biodiversidad, en tercero medio, donde está al comienzo en la unidad 1, incluso en evolución y biodiversidad. Uno podría pensar de que eh, todo el primero medio, su tema central es la biodiversidad, partiendo con el origen de la biodiversidad, que es la evolución, y después estudiando específicamente lo que es la biodiversidad desde la perspectiva de la ecología, ¿ya? Entonces aquí tenemos los objetivos, uno de los objetivos de aprendizaje de este primer año medio, explicar, basándose en evidencias, que la clasificación de la diversidad de organismos se construye a través del tiempo, sobre la base de criterios taxonómicos, etc. ¿Ya? Y dentro de este, un indicador de evaluación que se sugiere es clasifican la biodiversidad a partir de observaciones e identifican la diversidad de organismos presentes en el entorno. Entonces, finalmente, esto ya nos da pie para también conectarlo un poco con la búsqueda de patrones y de fenómenos naturales, ¿ya? En relación con la biodiversidad. Y acá tenemos otro objetivo de aprendizaje, por ejemplo, analizar e interpretar datos para proveer de evidencias que apoyen que la diversidad de organismos es el resultado de la evolución. Eso es muy interesante y entonces también podemos relacionar, eh, en este caso, la biodiversidad con evidencias, con datos y con el proceso de evolución. Y ahora cambiamos de unidad, acá estamos en la unidad de organismos en ecosistemas, la unidad 2, y en esta unidad nuevamente tenemos algunas consideraciones con la biodiversidad. Explican
la organización de la biodiversidad en sus distintos niveles como organismos, poblaciones y comunidades de ecosistemas, en asociación con las condiciones climáticas de su ubicación mediante el uso de modelos. Perdón. ¿Ya? Y nos va a hablar de patrones en Chile principalmente y de interacciones biológicas y niveles de organización diferentes. ¿Ya? Eh, eso. Por lo tanto, tenemos en nuestro currículum entonces un espacio importante para poder profundizar en lo que es la biodiversidad. ¿Y por qué estudiar la biodiversidad? Yo creo que una de las razones más importantes para estudiar la biodiversidad es que tenemos problemas de pérdida de biodiversidad. El gran tema del cual estamos hablando mucho en los últimos años, que es el cambio global implica, por un lado, el cambio climático y por otro lado, la pérdida o la crisis de la biodiversidad. Esos son como los dos temas más importantes dentro del cambio global. Está el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. ¿Ya? Aquí les traigo en apoyo a esta idea este artículo que salió hace algún tiempo, hace poquito, que nos dice que la geografía de los cambios en la biodiversidad marina y terrestre finalmente tiene ciertos patrones reconocibles, ¿ya? La crisis de la biodiversidad, uno podría decir que es a gran escala. Ahora, si viene a gran escala, lo interesante de este gráfico que yo les pongo aquí es que aquí tenemos biomas con pérdidas de biodiversidad importantes, y ya que no saben quién sale destacado aquí, por supuesto, nuestro país con un ecosistema o una zona biogeográfica muy importante que es la zona mediterránea eh, templada, ¿ya? Entre probablemente la tercera y la décima región, Chile es reconocido como un hotspot de biodiversidad, un lugar de mucha biodiversidad y mucha endemismo, que quiere decir que son especies que están solo ahí y no en ninguna otra parte del mundo. Y también es reconocido que entre la tercera y la décima región es donde más presión del hombre hay también. Por eso no sirve tanto tener parques nacionales por allá en Magallanes, porque no hay tanta gente en la 11ª o la 12ª región, pero sí en la quinta, en la cuarta, en la región metropolitana, en la sexta, en la séptima. Hay mucha gente, muchas faenas extractivas que finalmente destruyen nuestro ecosistema y con ello la biodiversidad, ¿ya? Y eh, dentro de todos estos importantes investigadores está Anne McGurran. Anne McGurran es esta colega que está aquí. em, este artículo parece que no me acuerdo bien si es del 2019, 2020. Ahí parece que sale. Ah, porque este es claro, lo que está aquí es una. Claro, aquí pegué tanto la noticia que salió en la prensa como el paper original que da origen a la noticia. Entonces, por eso, claro, la noticia es de octubre del 2019. Y aquí dice entonces que la pérdida de especies se está produciendo en todo el mundo, pero a escala local las tendencias varían. Un equipo de científicos ha realizado más de 200 investigaciones y concluye que la crisis de la biodiversidad no es solo un declive, sino una reorganización a gran escala. Los océanos tropicales son los que sufren más junto con algunos de estos lugares que están aquí en rojo, ¿ya? Y aquí un resumen sacado también desde el artículo que dice las especies introducidas, aquellas especies que son foráneas, alienígenas, en este caso, por ejemplo, a nuestra fauna y flora nativa, el reemplazo de especialistas por generalistas. Muchas veces la evolución ha generado una cierta
dependencia e interacción mutualista entre especies de aves, especies de mamíferos o especies de animales y plantas o insectos y plantas, que terminan siendo muy especialistas en alguna parte del nicho, y entonces estas muchas veces son reemplazadas por especies generalistas que son muchas veces especies alienígenas introducidas que terminan compitiendo o depredando a los nativos especialistas, ¿ya? El cambio de rangos en respuestas al cambio ambiental o el calentamiento local pueden ayudar a explicar nuestros hallazgos de un cambio generalizado de composición asociado con un cambio de riqueza variable a nivel de estudio. Entonces lo que ellos muestran es que no solamente se pierden algunas especies en diferentes lugares, sino que se reorganiza la comunidad. Pero bueno, ¿qué sabemos de estos temas? ¿O cómo se ha ido generando el conocimiento sobre estos temas? Bueno, y aquí tenía o tengo algunas preguntas que pueden guiar esta conversación. Usted está viendo esta cápsula. eh, Puede juntarse a verlo entre varios. Bueno, la idea es que en esta cápsula discutamos un poco qué es la diversidad biológica, qué científicos, como les preguntaba yo en la primera diapo, conocen, y si no conocen ninguno y van a ser profesores de biología, deberían a lo mejor preocuparse por conocer alguno, para que cuando lleguen ahí al curso del profesor von Turbel, eh, tengan ahí algún bagaje de conocimientos sobre científicos que han trabajado, cómo se estudia, cómo se hace investigación en biodiversidad y por qué sería importante que existiera una teoría de biodiversidad. Justamente hemos estado viendo algunas teorías y algunas teorías que no eran tan teorías, como la teoría celular, otras teorías como la teoría cromosómica de la herencia, y entiendo que la semana pasada también conversaron sobre evolución con el profesor David. Entonces hemos estado viendo algunos intentos y algunas existencias reales de teorías en biología, y uno se podría preguntar por qué es importante o por qué los investigadores hacen un esfuerzo por eh, generar una teoría en el tema de la biodiversidad, ¿ya? Son preguntas que ojalá podamos responder en esta cápsula. Aquí tenemos una descripción de un grupo de animales, principalmente, que viven en un ambiente como el intermareal rocoso, a lo cual reconocemos como una comunidad, y una comunidad puede entonces caracterizarse, una de las propiedades que tienen las comunidades son su biodiversidad, ¿ya? Lo mismo acá, también podemos tener una comunidad de aves, y esa comunidad de aves también se puede caracterizar por su biodiversidad, que está aquí representada por estos diferentes grupos de especies, ¿ya? Y comenzar con un ejemplo era justamente la idea de esta cápsula, y les traigo a colación un trabajo más o menos reciente de James Brown, no el rockero, sino que el ecólogo y macroecólogo, donde nos muestra 6 lugares, 6 sitios, 6 eh, lugares de estudio, ¿ya? La tabla 1 muestra datos preliminares para la temperatura media anual, la productividad primaria neta, el número de árboles individuales, o número de individuos de árboles, o sea, contar cuántos árboles hay, y el número de especies de árboles, que no es lo mismo, ¿cierto? Número de especies diferentes versus número de individuos de árboles, ¿ya? Sin importar qué especie, en 6 sitios forestales de, según ahí, como dice Brown, nuestro proyecto Macro System, ¿ya? Y como ustedes saben, mi intención siempre es que ustedes sean parte de la clase y que se pongan en el rol del investigador. Por lo tanto, ahí les tenía estas preguntas.
reconozca algún patrón relacionado con la biodiversidad, y entonces podemos definir biodiversidad como el número de especies, ¿se fijan? Número de especies de un sitio. Reconozca cuáles de las variables que usted ha reconocido es la dependiente y cuál la independiente. ¿Puede reconocer la diferencia entre este tipo de variables? Y proponga una hipótesis para explicar su patrón, ¿ya? Entonces, en la naturaleza uno busca patrones, regularidades, cosas que se repiten o que pareciera tener una tendencia, esos son los patrones. Entonces, la idea es que ustedes, aquí tenemos estos sitios, si se fijan, tenemos la latitud y la longitud. La latitud, acuérdense, mientras más alta, más cerca de los polos estamos, mientras más baja, más cerca del ecuador estamos. Y en este caso estamos hablando principalmente del hemisferio norte, y ahí tenemos entonces desde 9 grados de latitud hasta 40 grados de latitud, desde Panamá hasta el norte de Estados Unidos. Y tenemos, como dije, la temperatura media anual. Imagínense la media, -4, qué frío. La temperatura media anual, o la temperatura media 27 grados. O sea, promedio, imagínense cuando es más que eso. Y tenemos la productividad que nos da un poco la productividad, si se acuerdan algo de lo que vimos en biología fundamental, me imagino, o no lo vimos, o del colegio, es un poco la biomasa que se genera, puede estar relacionado con fotosíntesis, con cantidad de plantas, con la biomasa que se produce, etc. Número de individuos, que es más fácil de reconocer, número de arbolitos y número de especies de arbolitos, ¿ya? Entonces, piénsenlo un rato, pónganme pausa y hagan lo que les digo aquí. Reconocer un patrón, reconocer las variables de tu patrón y proponer una hipótesis que explique el patrón, ¿ya? Si no recuerda lo que es una variable dependiente o una independiente, ahí buscar en algún lugar del ciberespacio, por ejemplo, que es una variable dependiente y cuál una independiente, y entonces busquen y propongan una explicación. Eso es una hipótesis. La hipótesis es una conjetura informada, plausible, que explica un fenómeno, y en este caso entonces, eh, ¿por qué sucede el patrón que ustedes están viendo o proponiendo? Que tiene que ver con la biodiversidad, ¿ya? Les dejo un espacio entonces para que eh, realicen esta actividad. En esos momentos de silencio ustedes pusieron pausa. Hemos vuelto. Bienvenidos. Ya, entonces ustedes ya reconocieron algún patrón. Obviamente no lo puedo saber, no lo puedo ver, pero algún patrón que ustedes pueden ver entonces es el número de especies y su relación con, por ejemplo, al parecer la latitud, ¿ven? Mientras menor es la latitud, parece que mayor fuera el número de especies, pero ustedes a lo mejor no se fueron a la latitud y se fueron a relacionar el número de especies con el número de individuos. ¿Hay o no hay alguna relación? Parece que no, parece que sí. O con la productividad. Parece que mientras mayor es la productividad, mayor el número de especies. O con la temperatura. A ver, aumenta la temperatura, aumenta la especies. Bueno, simplemente de mirar los datos y de ver esta posible patrón, uno puede ver que el número de especies aumenta y la productividad también aumenta y la temperatura también aumenta y la latitud también aumenta. El número de individuos es lo único que no aumenta tan decididamente, si bien hay muchos individuos donde hay muchas especies, después es como más poco claro, ¿ya? Entonces, podríamos decir que cada uno de estos patrones que hemos encontrado podría ser una hipótesis.
¿Qué quiere decir? Que el número o el aumento de las especies que vemos aquí a lo mejor está explicado por la disminución en la latitud, o a lo mejor el aumento del número de especies está explicado por el aumento de la temperatura, o el aumento del número de especies está explicado por el aumento de productividad. Y eso es lo que vamos a ver en lo que sigue, ¿ya? Desde los albores de la ecología y la evolución y el naturalismo, los grandes biólogos naturalistas se han preguntado por qué existen tantas especies en algún lugar y tan pocas especies en otro, ¿ya? Darwin y Wallace, por ejemplo, fueron de los primeros, junto a Humboldt también, fueron los primeros que se dieron cuenta que en el trópico es donde más especies hay, de cualquier tipo de organismo, y entonces junto a este reconocimiento de un patrón empezaron a desarrollar hipótesis y modelos para explicarlo. Lo primero es que algunos reconocen que este grupo de especies, que una comunidad, podría ser simplemente una colección de especies al azar, mientras que otros eh, propusieron de que no es al azar, sino que cada una de estas tiene un rol, interactúa de una cierta forma y por lo tanto no es llegar y colectarlas, ¿ya? Aquel que tenía esa visión era nuestro amigo Clement, que pensaba que las comunidades o los ecosistemas eran superorganismos, y en estos superorganismos cada especie, que por ejemplo aquí están diferentes especies de plantas, matorrales, etcétera, cada uno de ellos podía cumplir una función como un órgano en nuestro cuerpo, ¿ya? Ahí está usando una analogía o una metáfora muy interesante, nuestro amigo Clement. Y su archienemigo, Gleason, eh, decía, no, mira, en realidad uno va a una ladera como la que mostró recién Gleason, y lo que pasa es que dentro de un recurso, que por ejemplo puede ser aquí el nivel de la humedad, las diferentes especies que están aquí representadas en líneas rojas se distribuyen a través de ese diferente recurso o nivel de recurso, en este caso nivel de humedad. Van a haber algunos que necesitan muy poco, a lo mejor un cactus, y entonces si la ladera está aquí, voy a encontrar ese grupo de especies. Si la ladera está acá, en este rectangulito estamos mostrando todas aquellas especies que coexisten ahí, o si estamos seguramente por ahí en el trópico o en el bosque templado, donde hay un nivel de humedad muy alto, tenemos este grupo, esta comunidad de especies. Pero no tiene que ver con que estén interactuando, que una sea un órgano y dependa una de la otra, sino que simplemente porque se distribuyen diferencialmente a través eh, en este caso, recurso o variable ambiental. Pero bueno, para hacer un poco de historia, como es el nombre de este curso, bueno, ya estamos haciendo historia con Gleason y Clement, porque ellos eran de los primeros ecólogos que se dieron el trabajo de generar estos modelos de cómo explicar la biodiversidad y las comunidades, ya por ahí por el año, a comienzo del siglo pasado. Y también a comienzos del siglo pasado, nuestro amigo Arrhenius era el primero que describía un patrón muy conocido en ecología, que es la relación de especie, número de especie versus área, ¿ya? Aquí tenemos diferentes comunidades o sitios. Aquí dice, de hecho, tabla que muestra el número de especies observadas en un área diferente, de tamaño, de diferente tamaño en 14 diferentes comunidades. Entonces aquí tenemos, yo solamente saqué 3, una asociación de wet, un pinus, bla, bla, bla. Son 3 diferentes como comunidades vegetales, pero sí se ve el área del lugar muestreado y el número promedio de especies observadas, ¿ya? O sea, igual en cada una de estas formaciones vegetacionales yo no solo tomé una observación, un cuadrante, sino que varios, por eso sale este número, digamos, no entero, promedio de especies. Observación de especies promedio
en un área de 1 decímetro cuadrado, 2 decímetros cuadrados, 4 decímetros cuadrados, 8 decímetros cuadrados. Y lo que se ve, espero que ustedes lo vean también. Pueden decírmelo, paran la cápsula y lo dicen. Muy bien. A medida que aumenta el área, también aumenta el número de especies. ¿Qué pasa en Chile? Bueno, esto ya lo vimos en Biología Fundamental, solo un recordatorio. En Chile vemos que tenemos el pic de biodiversidad en la zona centro-sur, más o menos entre los 35, 34 y 40 grados de latitud. ¿Cómo era en los sitios que nos mostró James Brown? El pic de número de especies está a 9 grados, no a los 35 grados. ¿Se fijan? Esa es una diferencia muy notable que tiene nuestro país y nuestro cono sur con el hemisferio norte de América, ¿ya? Nuestro pic no es acá a los 10 o 18 o más cerca de los menor latitud, sino que aquí. Ahí está nuestro pic de biodiversidad. ¿Qué pasa con la biodiversidad en Chile entonces? El pic no está a menores latitudes como en Norteamérica, sino que está al medio, ¿ya? Y eso es, por así decirlo, un experimento natural. Vemos que aquí existe un patrón diferente a lo que se ocurre en Norteamérica. Eso da pie para que uno se pueda dar explicaciones de por qué pasa esto. Y eso es algo que ustedes mismos también podrían dar ahora. ¿Cuál es la hipótesis? Escriban la hipótesis y vuelvan. ¿Ya? ¿Volvieron? Muy bien. ¿Pusieron pausa para ver la hipótesis? Y ojo, si no sabe cómo generar una hipótesis ahí, bueno, yo le puedo decir ahora que ya lo hizo. Generar una hipótesis, generalmente uno genera una explicación plausible, una afirmación que nos relacione dos variables, en este caso el número de especies, con algún otro factor ambiental, por ejemplo. ¿Ya? Bien, aquí tenemos entonces algunas posibles hipótesis, ¿cierto? El NDVI es una medida de la productividad, que es una de las variables que veíamos en la primera tabla, del primer ejemplo de James Brown. Y aquí vemos que la riqueza, en este caso, un artículo escrito por mí y dos grandes investigadores, Pablo Marchetti y Horacio Menigo, aquí hay patrones de riqueza de especies de pequeños mamíferos. Estos son principalmente número de especies de pequeños mamíferos, ¿ya? Ratones, marsupiales, principalmente. Aquí vemos que el número de especies pareciera aumentar a partir de la productividad que hay en el sitio. Estos son muchos sitios, por lo menos unos 30 sitios me acuerdo que registramos. Pero miren, parece que con la temperatura hubiera una relación incluso más fuerte y significativa. Temperatura, a medida que aumenta la temperatura promedio del sitio, también aumenta, parece, la riqueza. Esto es muy interesante porque las precipitaciones parecen no tener un patrón muy claro, lineal, parece que no fuera, pero a lo mejor es no lineal, ¿ya? Que primero a poca precipitación hay más especies y a mucha precipitación también hay más especies y a, digamos, niveles medios hay muy pocas especies. Y la estructura vegetacional, la diversidad vegetacional o la heterogeneidad vegetacional también es menos fuerte como predictor de la riqueza. Entonces parece que la productividad y la temperatura fueran las que predicen mejor, ¿ya? O a lo mejor mejores hipótesis. Bueno, eso que nosotros hicimos hace poquito, o bueno, no sé tampoco de cuándo esto, es como del año 2009, 2007, hace como 10 años, 15 años,
Ya lo había hecho nuestro amigo Robert MacArthur, uno de los más grandes ecólogos y mi héroe personal. Em, Él, justamente en los años 50, una de las primeras hipótesis que propuso fue que la heterogeneidad del hábitat, mientras más heterogéneo, más... no sé si ustedes conocen, claro, los bosques del sur. Justamente la diferencia entre un bosque y una plantación de pino es su heterogeneidad, ¿cierto? El pino es y listo, no hay sotobosque, no habrán otras especies porque es un monocultivo. Entonces la heterogeneidad del hábitat, que nos dice cuántos estratos hay, qué diferentes especies hay, etc. La heterogeneidad del hábitat parecía que algo se relacionaba con un índice de diversidad que sacaba nuestro amigo, inventó nuestro amigo MacArthur, ¿sí? Y de hecho su tesis doctoral, MacArthur 58, fue justamente estudiar cómo diferentes especies usaban esta heterogeneidad ambiental, heterogeneidad de hábitat, eh, justamente ocupando diferentes lugares del bosque, de los árboles, el sotobosque, la parte media cercana al tronco, la parte de la cúspide o el dosel más alto, etc. La hipótesis de la heterogeneidad del hábitat se basa em, en la, por así decirlo, eh, uso del alimento, ¿cierto? Y la competencia interespecífica. Mayor cantidad de especies podrán coexistir en ambientes más complejos, ya que estos ofrecen mayor cantidad de recursos y mayor variedad de sitios de alimentación, promoviendo la especialización de las especies y disminuyendo la competencia por alimento y probablemente por otros recursos. Eso es una primera hipótesis que MacArthur y sus colegas propusieron, ¿ya? Eso a comienzos de o a fines de los 50, los 60, y bueno, ya a partir de ese tiempo empezaron a generarse muchas otras hipótesis. Hipótesis, ¿ya? Hipótesis y explicaciones más bien particulares para ciertos lugares o ciertos contextos. Este es muy interesante, de Fischer, que propone las perturbaciones históricas. Él dice, lugares donde han habido más perturbaciones históricas, como glaciaciones, erupciones volcánicas, tienen menos biodiversidad, porque estas perturbaciones históricas han destruido, han extinguido esa biodiversidad y ha tenido que volver a crearse a partir de colonizaciones y especiaciones, ¿ya? Es una hipótesis diferente, no tan ecológica, sino más bien evolutiva o geológica, ¿ya? Y están las otras de MacArthur. MacArthur ahí tiene varias. Eh, la perturbación intermedia, depredación, otras que no tenemos el tiempo para verla ahora, pero me imagino que en cursos de ecología lo verán. Lo que sí me interesa es que vean que hay un sinfín, o han habido un sinfín de propuestas, hipótesis en los últimos 50 años que explican la biodiversidad. Pero lo más interesante, y aquí es donde empieza a generarse la semilla de este interés por la teoría de la biodiversidad, es que nuestro amigo MacArthur, y busquen a MacArthur, búsquenlo en Wikipedia, es muy triste la historia de MacArthur, murió más joven que yo, murió pasadito los 40 años en un accidente y a lo mejor si él estuviera vivo hoy día, eh, ya tendríamos una teoría completamente consolidada de biodiversidad. Bueno, él se empezó a dar cuenta de que no solamente la biodiversidad o el número de especies tenían ciertos patrones que coincidían, que parece que en los sitios más heterogéneos, parece que en los sitios con más productividad, parece que en el trópico hay más especies, sino que hay otros patrones que también se repiten. Y aquí tenemos dos. Uno de ellos es que parece que en cada comunidad, esto es eh, una comunidad eh, donde vemos, o sea, si bien es una comunidad, el patrón se repite, es que en cada comunidad de mamíferos, por ejemplo, uno puede ver que hay un número mayor de especies de tamaños pequeños, ¿ya? Y tenemos el largo en centímetros,
Y entonces tenemos aquí 8 especies, más 2 son 10, o sea, probablemente 25 o 30 especies de un tamaño más pequeño y mucho menos especies de tamaños mucho más grandes. Entonces, en general, algo que se dio cuenta nuestro amigo MacArthur hace más de 50 años, y se ha ido corroborando ya en todas partes, que en la mayoría de las comunidades hay más especies pequeñas que especies grandes. Si ustedes se meten en un bosque, con suerte van a ver un zorro, mientras que pueden encontrar 5, 6 o 7 especies de ratones. Los ratones son mucho más chiquititos, los zorros son mucho más grandes. Y el otro patrón, que también él se dio cuenta, porque MacArthur fue un capo, un grande, un iluminado, súper abanderizado con MacArthur. También que en términos también de comunidad, en general las comunidades hay muchas especies raras y muy pocas especies muy abundantes. Entonces, esto se puede ver en este gráfico de ranking, donde la especie 1 es la más abundante y la especie 18 es la menos abundante, pero tengan el cuidado de notar que esto es incluso una escala logarítmica. Por lo tanto, aquí lo que vemos es que la especie más abundante, que es la especie 1, porque están rankeadas de más a menos abundante, tiene una abundancia relativa de, no sé, si esto es porcentaje, en porcentaje relativo, imagínense, cerca del 50% de todos los individuos son de esa especie, versus estas que son las menos abundantes, tienen menos del 1%, ¿ya? Y incluso algunas el 0,1. Entonces, en general, uno ve que en las comunidades muchas especies son muy poco abundantes o raras, y muy pocas son muy abundantes. Aquí simplemente les quiero mostrar un patrón que corrobora simplemente lo que mostró nuestro amigo MacArthur para algunos sitios y para comunidades de mamíferos. Nosotros con Pablo lo demostramos para todo el continente sudamericano, e incluso dividiendo por origen, si eran de origen norteamericano o sudamericano, y eso tiene que ver más con evolución, pero en general hay muchísimas más especies pequeñitas, que es como todo este grupo, más que especies grandes. Así que eso es un patrón de la vida, de la naturaleza. Lo grande es menos abundante que lo pequeño. Y solamente también para mostrarles este mismo patrón de número de especies, o sea, número de individuos por especie también. Nosotros con Pablo, eh, también haciendo estudios de aves, vimos que, por ejemplo, hay aves, aquí abundancia relativa, número de individuos, muchos individuos de unas poquitas especies y muchas especies con muy pocos individuos. Esto en el bosque mediterráneo templado, esto en el bosque de matorral de Polilepis, que son las quinoas del altiplano, ¿ya? Entonces, ambos patrones se repiten en la ecología mundial y chilena, y entonces nuestro amigo MacArthur, muerto hace más de 50 años, con nuestro amigo Wilson, eh, vivo hasta el día de hoy, increíble, Wilson y MacArthur desarrollaron esta primera teoría, que en realidad finalmente hoy más bien le decimos modelo, de biogeografía de islas. Este fue como el primer gran modelo que trató de explicar la biodiversidad, la primera teoría. También hay libros que lo van a decir teoría de biogeografía de islas. La primera teoría entonces la generó MacArthur con Wilson en el año 63, 67, cuando ambos tenían apenas poquito más de 30 años. Hoy en día Wilson tiene más de 90 y nuestro amigo ya pasó away. Bueno, ellos fueron los primeros que generaron estos así gráficos. Ahí esto es de una. Dice que el dibujo de una servilleta, ¿no? Las servilletas siempre son lo máximo. Un poco este modelo matemático, MacArthur también era matemático, en el cual propusieron ciertos mecanismos
para explicar la biodiversidad, que tenían que ver con la tasa de migración, de colonización, de extinción y del tamaño del lugar, ¿ya? Pero finalmente está hecho para islas, justamente islas. ¿Por qué? Porque la isla es como un área particular dada. ¿Se acuerdan de lo primero que vimos? El primer patrón, como uno de los primeros patrones que aumenta, a medida que aumenta el tamaño del área, aumenta también la biodiversidad. Bueno, tomando eso en cuenta y tomando otras cosas, propusieron esta teoría o modelo de biogeografía de islas, ¿ya? Aquí tenemos dos citas de nuestro amigo MacArthur, que es mi héroe personal. Dice, ¿qué es lo que es la ciencia? Bueno, la única regla del método científico es hacer observaciones honestas y tener una lógica acuciosa o correcta, ¿ya? Así definía el método científico MacArthur. Y otra cita citable de MacArthur es que dijo que la astronomía fue una ciencia respetable mucho antes que la ecología, y Copérnico y Galileo nunca movieron una estrella. ¿Por qué saco a colación esto? Un poco para darles también el contexto de lo que es ser ecólogo, y de lo que es ser ecólogo en esa época, hace 50 años, donde ellos trataban de explicar la ecología, es decir, eh, la especie en un bosque, la especie en el trópico versus en el ártico, eh, preguntas que uno se hace como ecólogo que no puede hacer un experimento, ¿ya? No puede, bueno, vamos a ver, si leen el artículo que yo les subí al aula, van a ver que se hacen experimentos, pero son los menos. Entonces por eso habla ahí MacArthur un poco defendiéndose o argumentando contra aquellos que en ese tiempo decían que la ecología no era una ciencia muy seria porque no tenía experimentos, ¿ya? Por eso habla aquí de la astronomía y por eso también define el método científico de una forma más amplia. Bien por MacArthur. Y claro, ahí entonces le hago la pregunta a ustedes y entonces les doy un minuto para que lo piensen y lo contesten. ¿Qué tipo de conocimiento científico podría explicar todos estos fenómenos? La biodiversidad o número de especies, eh, los tamaños corporales o el patrón de que hayan más especies pequeñitas que grandes, o el patrón de que hayan más especies raras y poco abundantes que las abundantes. Se fijan que son tres cosas diferentes, todo dentro de las comunidades, pero variables diferentes, propiedades diferentes de las comunidades. Eh, Relaciones de tamaño corporal, relaciones de abundancia y número de especies. Tres cosas diferentes. Ya no nos sirve explicar con hipótesis cada una de esas cosas porque serían hipótesis diferentes. La pregunta es si hay algún conocimiento científico, alguna idea científica que pueda explicarlo todo. Bien, eso era. Como le acabo de mostrar, MacArthur intentó hacer eso a través de una teoría que finalmente hoy en día reconocemos más que teoría como modelo. Pero aquí en este análisis que hizo eh, Pablo Marquet nuevamente, que es uno de los más grandes ecólogos que hay en Chile y el mundo, Pablo con una serie de otros coautores como James Brown, o no sé si está Horacio ahí, analizó literatura ecológica y vio cuál era la mayor cantidad de citas de teorías, propuestas de teoría. La teoría de historia de vida parece que es una de las más importantes, la teoría de forrajeo óptimo, la teoría metabólica de la ecología, la teoría de competencia, la teoría de biogeografía de islas. ¿Ven? Ahí tenemos una de las primeras que yo les mostré recién, la teoría de biogeografía de islas, que hoy en día también se le reconoce más como modelo, la teoría de nicho, etcétera, ¿ya? Claro, porque finalmente el conocimiento científico que podría explicar todos estos patrones es una teoría de biodiversidad. Y aquí entonces lo primero que les muestro entonces todas estas descripciones de posibles teorías, que según el análisis que hace Pablo, dice que son más bien ilusorias,
que la biología pueda tener tantas teorías, o la ecología, ni siquiera la biología, ya que muchas teorías son en realidad hipótesis o modelos, a eso me refería, ¿ya? Que esta más bien que una teoría de biogeografía isla parecía que fuera un modelo, y algunas de estas más que teorías parece que fueran simplemente hipótesis porque son explicaciones muy particulares. Aquí está el paper, sí, estaba Pablo Marquet, está nuestro amigo, como yo les dije, James Brown, y bueno, varios otros, Stephen Hubble, por ahí lo van a conocer a Stephen Hubble, John Hurt y bueno, muchos más, Neil David Storch, ¿ya? Y este es un artículo muy interesante que espero que volvamos a ver después cuando nos encontremos en epistemología, espero que lo vamos a ver porque habla sobre teorías, conceptualmente, y aquí hay una definición de teoría también que me parece interesante de tener en cuenta, ¿ya? Un marco jerárquico que contiene postulados claramente formulados sobre la base de un conjunto mínimo de supuestos, de la que un conjunto de predicciones es consecuencia lógica. Las teorías entonces son principalmente deductivas. Los avances en los datos estimulan la teoría y las nuevas teorías se refina, expande y sustituye a la antigua, corrigiendo defectos y explicando más fenómenos en el dominio en el que se explica, ¿ya? Mejores teorías se supone que explican más datos que teorías peores o teorías más antiguas. Y aquí también en este trabajo Pablo hace una definición de modelo. Están destinados a aumentar nuestra comprensión o resolver un problema particular. Los modelos son casos más particulares. Una teoría es algo más amplio y a veces entonces una teoría genera un modelo para explicar una cosa particular, muy en relación con alguna hipótesis de repente, o más o menos un poquito más, a lo mejor en un, en un nivel un poco más alto o intermedio. Hipótesis, modelos, teorías. ¿Ya? Aquí está Pablo, y ahí con una cita citable. Grandes protagonistas de este relato, Pablo Marquet y James Brown y Robert MacArthur. Creo que son algunos de los más importantes. El progreso en ciencia aparece de la tensión entre la inducción y la deducción, entre lo empírico y lo teórico. Frases notables. Y hoy en día, para ir cerrando entonces este relato, obviamente más corto que una clase, porque es una cápsula y no hay interacciones, pero para ir cerrando y ya llegando a los albores, no, a los postrimerías, se dice eso, a los finales del siglo pasado, en el año, de hecho en el año 2000, justo en el año 2000, y un poquito después, 2003, una cosa así, salen estos dos libros, y que si ustedes, no los dos, pero este por lo menos dice una unificada y neutral teoría de biodiversidad y biogeografía. ¿Bien? Entonces esto también es una propuesta de una teoría de biodiversidad, así como la teoría de biogeografía de islas. Finalmente, claro, explica solamente la biodiversidad a lo mejor en las islas, entonces eso ya es un poquito más particular. Y aquí está nuestro amigo Stephen Hubble, que propone entonces su teoría neutral de biodiversidad. Algo muy interesante. Tuve la suerte de estar en el doctorado de ecología mientras Hubble la sacó, y un curso del doctorado fue simplemente leerse el libro y discutirlo. Muy interesante. Y poquito después sale la teoría metabólica de la ecología, que aquí no sale como teoría, pero finalmente es la propuesta teórica de James Brown. ¿Ven? Y son las dos teorías más reconocidas, también hay otras más, porque voy a decir que no, pero estas son las que tienen como más seguidores, más artículos asociados, etc. Y uno lo podría resumir como la neutralidad versus el nicho, porque esto habla principalmente, si se recuerdan, devuelven la grabación,
Lo primero que yo hablé era que Gleason pensaba de que era todo una cosa así como que dependía de lo que uno veía en un lugar, en una comunidad, dependía simplemente de los rangos de tolerancia de las especies que están ahí porque pueden estar ahí. Mientras nuestro amigo Clement creía que lo que estaba ahí estaba teniendo una función y era casi un superorganismo. Bueno, a partir de esas dos visiones diferentes, hasta el día de hoy, o hasta, no sé, hace 10 años, eh, se mantiene. La neutralidad, podríamos decir que sigue la visión glisoniana, y el nicho o la tasa metabólica o la energía tiene que ver más con la función de cada una de las especies, ¿ya? Y eso es muy bonito ver que siguen esta convergencia. Aquí tenemos a nuestro amigo James Brown, que ya está más viejito aún, y que entonces él dice que el grupo de especies que están en un sitio depende del nicho y la energía, de sus propiedades, de sus características y de la energía que existe ahí de la cual ellos pueden hacer uso, ¿ya? Y cada organismo, cada especie tiene diferentes formas de hacer uso de la energía. Y aquí cada una de estas pelotitas representa un individuo y cada uno de los colores representa una especie. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ambiente que tiene ciertos recursos que están representados por este pelotita grande y tenemos tres especies y varios individuos, más individuos de una especie que de otras. ¿Ven? Y aquí en este otro sitio que tiene otras características, por ejemplo, acá este puede ser un desierto y acá este puede ser un bosque. Acá, como el ambiente es diferente, las especies que están ahí son diferentes y hay muchos más individuos de la especie negrita, no hay ningún individuo de la especie amarillita, mientras que acá había muchos individuos de la especie amarillita y obviamente amarillito y parece que estuviera adaptado, tiene que ver con evolución y aquí tenemos otra especie que parece que está más adaptada ahí a este ambiente, ¿ya? Mientras que la visión de nuestro amigo Stephen Hubble, que está aquí, más bien principalmente tiene que ver con azar, con tasas de colonización, de extinción, de dispersión, que según él, más o menos son más al azar. No quiere decir que no hayan interacciones, sino que lo que él dice es que, o que no, o que las especies no tengan su propio nicho, pero él dice que en términos de la composición de las especies que están en un lugar, esos nichos y esas interacciones no son tan importantes, sino que más importa qué es lo que hay más cerca nomás, en términos de si una isla es esto, el continente, y si esto no es una isla, es, no sé, el trópico, cuántas especies hay en el trópico, versus a lo mejor cuántas hay en sitios más templados, etc. Lo que hay harto en un lugar, de eso hay harto en ese sitio más pequeño. Si aquí hay más en general en todo el continente hay más de amarillo, acá hay más amarillo. Aquí en general en la zona hay más de naranjo, hay más naranjo. ¿Ven? Eso no tiene que ver. Y en el ambiente local no tiene ninguna importancia, no tiene color, ¿ven? A diferencia del anterior que tenía color. Y eso era la interacción entre ese ambiente y la especie es lo que finalmente construye la comunidad. Aquí la comunidad se construye un poco a partir del azar. Y eso, esas son las dos grandes teorías que hoy compiten. Y entonces esa es la disyuntiva. Tenemos más de una teoría para explicar muchos fenómenos de la biodiversidad o de la ecología. Pero no vayan a creer que son todos enemigos y todos se odian. No, para nada. Acá tenemos a Stephen Hubble, proponente de una de las teorías, James Brown, proponente de otra de las teorías, Pablo Marquet. Pablo, que yo lo he nombrado varias veces en este relato, eh, es un ecólogo chileno que hizo su doctorado con James Brown. Entonces fue estudiante de James Brown. Y en ese sentido está también bastante cerca de lo que piensa James Brown, pero yo diría que también de lo que piensa Hubble. Tiene una visión intermedia,
que es un poco lo que nos dicen también estas citas citables que tengo aquí son de un artículo que comentaba este libro. Este libro que se llama Scaling Biodiversity salió ya hace como 10 años, que está dentro de los editores, está James Brown y Pablo Marquette. Y dice, no es el nicho o lo neutral. Ambas cosas están pasando. Determinar la importancia relativa de cada una de ellas es lo importante, ¿ya? No es que no pase, sino que cuál es lo más importante. Cualquiera interesado en determinar qué controla la abundancia de las especies, sus patrones, tiene que llegar o salir de una eh, igualmente simple teoría o más compleja teoría que pueda hacer mejores predicciones, ¿ya? Bueno, por ahí entonces también la parte de la abundancia de las especies también es algo importante que cualquier teoría de biodiversidad también debería explicar. Eso, a eso se refiere. Y este es uno de los últimos componentes a toda esta historia. Martin Schaeffer lo que nos propone, y no sé si queda tan claro aquí, a lo mejor debería haberlo traducido esto, pero tenemos el número de especies, el tiempo, y aquí lo que vemos entonces es un cambio en el tiempo del número de especies, y lo que dice en su artículo, principalmente, para hacer la historia corta, lo que dice Martin Schaeffer es que hay que mezclar ambas teorías, hay que generar una teoría nueva que puede incorporar tanto el nicho, la energía, las interacciones, como los aspectos estocásticos, probabilísticos. Dice, los ecólogos por mucho tiempo han estado de acuerdo que la coexistencia de especies debería ser suficientemente diferente. O sea que hay como competencia, diferenciación, lo que decía MacArthur. Esta visión de mundo ha sido desafiada cuando Stephen Hubble publicó su teoría neutral de la biodiversidad, mostrando que las especies que son esencialmente iguales, deberían también ser, eh, por lo tanto, evadir o no verse afectadas tan grandemente por la competencia. Aunque esta teoría neutral inspira una nueva visión fresca a la biodiversidad, también ha encontrado resistencia porque parece violar algo que nosotros profundamente creemos, ¿cierto? Que es que las especies son fundamentalmente diferentes. Es una cosa que todos pensamos, los ecólogos y yo creo que los biólogos, que cada especie es única. Interesantemente, una combinación armoniosa de las diferencias de nicho y la neutralidad puede emerger naturalmente en comunidades simuladas. Y ojo con eso. Entonces, aquí no hay experimentos, no hay nuevos datos, sino que son simulaciones matemáticas. Y así sugiere una vía para unificar tanto la teoría del nicho y la energía de Brown con la visión neutral de Hubble. Eso. Nuestro amigo Martin Schaeffer se está tirando ahí como candidato a unir las dos teorías y ser el gran eh, Stephen Hawking de la ecología. Y que lo que muestra él, en términos de que sus investigaciones a partir de estos modelos matemáticos, muestra que grupos autoorganizados de, digamos, entes parecidos pueden surgir espontáneamente de la coevolución de competidores. La explicación es que hay dos formas alternativas de sobrevivir juntos: ser lo suficientemente diferente o siendo lo suficientemente similar. Usando un modelo basado en la competencia clásica, demostramos una tendencia a la evolución de aparición de grupos de especies espaciados regularmente a lo largo de un eje del nicho. Miren qué interesante. Generan modelos matemáticos con cierto input, con ciertas características, le dicen que
pueden ser muy parecidos, muy similares, y a partir de justamente esos modelos se contrastan con la realidad y muestran los modelos que, claro, número de especies se generan, por ejemplo, dos picos aquí, diferentes en términos de tamaño corporal, o de fitoplancton también pareciera que hay diferentes grupos, o incluso de número de especies en términos de pájaros también, ¿ya? Entonces lo que hacen principalmente los modelos, cuando uno genera modelos matemáticos y genera ciertas predicciones, va y ve si las predicciones que uno genera con los modelos matemáticos se cumplen en la naturaleza. Y según lo que está proponiendo nuestro amigo Martin Scheffer, parece que esos modelos que él genera eh, y que lo hace correr a través de como generaciones, para ver si se genera como evolutivamente patrones de la realidad, al parecer sí ocurre. ¿Ya? Conclusiones. Bueno, lo que he tratado de hacer yo con este relato, un poco más fome, ¿cierto? En términos de interacciones, no tenemos aquí una clase, pero sí he tratado de resumirles y contarles una historia de cómo al día de hoy tenemos propuestas de teorías sobre la biodiversidad y otros patrones y características del mundo natural, eh, del ecosistema o la comunidad. Y bueno, lo que he tratado de transmitirle son los diferentes componentes que aportan en esta construcción de una teoría, la observación de patrones, la generación de hipótesis para explicar estos patrones, el cómo uno observa más de un patrón y empieza entonces a reconocer que hay varios patrones y que a lo mejor hay algo que puede estar explicando detrás esos múltiples patrones. Se generan teorías, modelos, caen algunas teorías, resurgen otras nuevas, mejores, y que al día de hoy, por lo menos en ecología, hay dos teorías principalmente disputándose la explicación de todos estos patrones ecológicos. Está muy recientemente, en los últimos 5 años, esta propuesta de unificación, pero vamos viendo. Obviamente nos interesa a todos los que nos gusta la ecología y la vida natural, que pudiera existir una teoría que explicara todo esto, ¿ya? Si bien la teoría de la evolución explica el origen, no necesariamente explica lo que vemos en términos comunitarios. También a lo mejor una derivada de la teoría de la evolución, bueno, que algo tiene que ver la teoría metabólica de Brown, podría también ser una posible explicación. Bueno, para que se vayan reflexionando, ¿qué aspectos te pareció más importante de todo lo revisado? ¿Qué aspectos de la naturaleza de la ciencia se han trabajado en esta clase? A lo mejor no lo trabajé tan explícitamente ahora porque obviamente no están ustedes, pero creo que por lo menos se han visto un par. ¿Y cuál fue la estrategia utilizada para enseñar naturaleza de la ciencia en esta clase? Nuevamente, claro, como no estuvimos en clase, sino que una cápsula, habría que ver un poco cómo lo ven ustedes en términos de los temas que yo toqué y las cosas que le pedí en algún momento que reflexionaran y quisieran, ¿ya? Aquí estamos con un curso de alguna generación de ustedes mismos. eh, Ellos ya salieron hace como 3 años, 4 años. Bueno, estamos aquí con nuestra amiga eh, Yolanda, haciendo un trabajo sobre conservación marina, y yo creo que eso también es lo importante, ¿ya? Aquí tenemos un bosque, tiempo 1, bosque intacto, tiempo 2, bosque alterado, ¿ya? Eh, Mientras más teoría ecológica exista, mejores y mayores predicciones tendremos para cuando tenemos justamente este escenario, un escenario de que justamente hay intervención humana y muchas veces no tenemos cómo predecir qué es lo que va a pasar si es que ocupamos parte de un bosque, ciertas hectáreas, desafectamos un parque nacional para algún proyecto. Bueno,
cada vez hay más investigación que dice y que permite predecir lo que va a pasar, ¿ya? Así que eso es una de las cosas importantes de este tema de la generación de una teoría de biodiversidad. Ya pues, más solo que un dedo, pero muy contento de que a lo mejor les pueda servir esta cápsula. La terminamos.